Ahora, vamos a hacer una breve distinción entre los tipos de violaciones en el amparo directo. Si bien ya hablamos de algunas recomendaciones para elaborar demandas de amparo indirecto, de entrada podría decir yo del amparo directo que es una técnica totalmente distinta en muchas cosas al amparo indirecto. Por el tipo de acto que se reclama, siempre se trata de sentencias o resoluciones que ponen fin al juicio. Entonces ahí el tema del interés es mucho más sencillo, a la autoridad a la que se reclama, el tipo de acto, sus efectos, bueno, eso es muy propio del amparo indirecto. Igual la suspensión y sus complicaciones del amparo indirecto es distinta a la del directo. De entrada, en cuanto a tipos de actos y suspensiones, yo diría que no se parecen mucho. En la cuestión ahora de que sí podríamos enfocarnos en el amparo directo es en el tipo de violaciones. Y es algo que genera en muchas ocasiones bastantes discusiones sobre si los tribunales conceden mucho amparo para efectos, de manera innecesaria, de manera ociosa, o si realmente se tenía que conceder ese amparo de esa manera y no podía concederse en fondo. Algunas ocasiones se tiene la razón, otras no. Pero esto se debe al tipo de vicio que se alegue y que se detecte al resolver el amparo directo. Hace unos días publicaba en un post sobre los tipos de violaciones, de una manera muy breve que creo podemos replicar aquí. Podríamos decir que en el amparo directo existen tres tipos de violaciones. Las violaciones procesales, las violaciones formales y finalmente las violaciones de fondo. Cualquier vicio, afectación que se alegue en una demanda de amparo directo, necesariamente tiene que encuadrar en alguna de estas tres. O es una violación procesal, o es una violación formal, o es una violación de fondo. No existe otro tipo de violación. Con esto en mente, lo que sigue es identificar cada tipo de violación, que, como decía, podría parecer incluso rutinario, pero las discusiones prácticas sobre los amparos para efectos y las reposiciones nos hacen ver que no siempre está todo dicho en este tema y hay mucho que decir. En principio yo diría, el propio nombre nos va indicando de qué tipo de violación se trata. La violación procesal es una violación, como el nombre dice, acontecida durante el proceso, durante el juicio, antes de la sentencia. Una violación eh, podría ser por una cuestión de pruebas, por una cuestión de plazos, por alguna notificación, alguna otra formalidad procesal que no se respetó, pero no, basta ahí, esa violación tendría que trascender al sentido del fallo, que esa es una cuestión eh, que a lo mejor se pierde de vista en ocasiones, porque no basta que sí se haya cometido una violación procesal, sino que esta debe repercutir, sería la manera de explicarlo, en la sentencia, que te haya dejado sin defensas, que de no haberse cometido tú podrías haber obtenido una sentencia a lo mejor favorable a tus intereses o menos adversa. Entonces es una violación procesal la que acontece durante el trámite del juicio y que además afecta a las defensas y trasciende al sentido del fallo. Debe todo junto. Eso por las violaciones procesales. Ahora, ¿cuál sería el efecto de una violación procesal que se reponga el procedimiento? No podríamos alcanzar un amparo de fondo si hay una violación procesal que debe repararse. Aquí entra un principio del amparo directo que se llama de mayor beneficio. El principio de mayor beneficio nos indica que debe privilegiarse el fondo, ¿verdad?, frente a los formalismos o las cuestiones procedimentales, siempre que sea posible.
Pero en caso de que el tribunal no avisore, no advierta una potencial sentencia en fondo, pero sí advierta violaciones procesales que deben repararse, por eso antes de estudiar el fondo necesariamente debe repararse el proceso. Dicho esto, por eso las violaciones procesales reponen el proceso. Ahora, las formales son aquellas violaciones cometidas en la propia sentencia. Estas ya nos olvidamos del proceso, son violaciones de incongruencia, son violaciones de poca exhaustividad al dictar el fallo. Pongo unos ejemplos de violaciones procesales, serían cuando el juez no se pronuncia sobre algo que debía pronunciarse, cuando se pronuncia sobre algo que no debía pronunciarse, cuando no es su resolución acorde con las constancias del expediente, incongruencia interna y externa. Interna es que se contradiga a sí mismo, que haga una afirmación en la propia sentencia y tal vez párrafos después haga una afirmación en sentido contrario. Esa es incongruencia interna, una incongruencia externa que diga que algo sucedió y en realidad no se respalda en el expediente, en las pruebas, que no valore una prueba, que omita pronunciarse sobre un argumento, sobre una excepción, una defensa, sobre alguna prestación, etc. Entonces, esos vicios en los que la autoridad responsable no hace lo que debería de hacer o lo hace de manera excedida o de manera corta, deben repararse, son vicios formales que deben subsanarse previo a estudiar el fondo. Y aquí entra el debate de los amparos para efectos, porque el efecto de un amparo concedido por este tipo de violaciones no es otro más que devolverlo para que se pronuncie, el típico amparo para efectos. Y entonces hay quien dice, mejor que resuelva de una vez el tribunal, al final el tribunal es el tribunal colegiado y prevalece y es un órgano terminal y sus resoluciones son definitivas, sí, pero aquí entra un tema de técnica de amparo, el artículo 75 de la ley de amparo y sus propios principios, en que el tribunal de amparo, sea juez de distrito, sea tribunal colegiado, sea la Suprema Corte, no pueden sustituir a las autoridades responsables, a las autoridades de primera instancia o de segunda instancia, a las autoridades administrativas que deben juzgar un caso de primera mano. Tienen que purgar los vicios y entonces sí que sea la autoridad competente quien emita la resolución, en este caso de una adivinación formal. Si no se pronunció sobre una prueba, si no se pronunció sobre excepciones o prestaciones, el tribunal colegiado no va a analizar esa legalidad, no se va a poner a analizar y valorar pruebas o argumentos de primera mano como si fuera la autoridad responsable. Es por eso que es el amparo para efectos, para el efecto de que se pronuncie. Finalmente, las violaciones de fondo son aquellas en las que sí podemos obtener un amparo liso y llano, sí podemos obtener una sentencia concesoria de amparo que beneficie más, que resuelva la controversia en fondo, que probablemente nos dé la razón, que se gane el juicio. Pero para ello no debieron haber violaciones procesales trascendentes, tampoco formales, es decir, se debió resolver bien el proceso, o sea, tramitar bien el proceso y resolver todas las cuestiones debatidas. Y entonces sí, el concepto de violación de fondo va a atacar, yo digo, principalmente incorrecta valoración de pruebas e indebida e inexacta aplicación de la ley o de la jurisprudencia o de los principios. ¿Qué cuestiones se hacen valer en este tipo de amparo o en este tipo de conceptos? Que el juez no aplicó una jurisprudencia cuando era correcta, que por analogía aplicó algo que no era correcto, que valoró el sentido y alcance de una prueba de manera indebida, que interpretó un artículo de manera contraria a la Constitución. Todos estos razonamientos lógicos jurídicos de fondo son los que se harían valer, pero una vez salvado el tema procesal y formal. Solamente si palomeamos el proceso y si palomeamos la forma, podremos entrar a analizar el fondo ahora sí. Bueno, esas son algunas cuestiones, algunas pinceladas de los tipos de violaciones en el amparo directo. Aquí yo diría hay otros principios que entran en juego, como ya se mencionaba, el de mayor beneficio, pero también podríamos hablar
sobre resolver integralmente la controversia, cuando hay amparos directos relacionados o adhesivos, y resolver todas las violaciones procesales en el primer amparo directo. Son algunos principios rectores del amparo directo que igual nos daría para analizarlo en otro apartado.